Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ex general de la Policía Nacional, Abraham Correa. Con él vamos a hablar sobre el uso legítimo de la fuerza, esta ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional y que espera que ponga el ejecútese el presidente de la República y que se publique en el registro oficial. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted, además de toda su experiencia en la Policía Nacional, ha continuado como asesor, consultor en seguridad. ¿Cree usted que van a cambiar radicalmente las cosas a partir de esta ley que protege a la policía y, por supuesto, a las Fuerzas Armadas también en su actuar frente a la delincuencia? No va a ser la solución porque vendrán situaciones en contra y en pro de esta ley del uso progresivo de la fuerza. Situaciones que difieren mucho de lo que es estudiarlo tras del escritorio a lo que vivimos los policías en las calles y en el momento en que tenemos que actuar. Entonces, si es una herramienta de trabajo, no es la solución para el problema. Tenemos que buscar otras estrategias, otras situaciones complementarias para que esta ley pueda llevarse adelante y a través de ella poder cumplir. Además del instrumento legal, se requiere voluntad y decisión política, en este caso del presidente de la República, para actuar en conformidad con otras instituciones del Estado ecuatoriano para luchar de manera efectiva contra la delincuencia? Si hay una armonía, si hay una comprensión, si hay una coordinación y las decisiones del Ejecutivo van dirigidas hacia el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos, esto es bien visto y así se ha trabajado. Tuvimos una gran situación con el Alfaro Vive Carajo, donde se asaltaban bancos, donde se asesinaban, donde se secuestraban y algunas otras situaciones ilícitas que se daban, pero fueron decisiones tomadas del gobierno de ese entonces y así se pudo controlar. Por eso es que el señor presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, el doctor Narváez, manifestó de que el gobierno o el presidente no necesita de más leyes. Lo que se necesita es que tome él decisiones radicales y que garantice la actividad que la fuerza pública realiza para cumplir sus funciones y más que todo con la situación delicada que hoy vive el país. ¿Qué espera usted como especialista en el tema de seguridad del gobierno en estos momentos, una vez aprobada la ley? Estamos enfrentando a organizaciones criminales y por eso es importante que el gobierno tome decisiones radicales y garantice esa actividad de la fuerza pública para que de esta forma poder controlar esta situación que se está yendo de las manos. Para que entienda la ciudadanía sobre esta ley que fue aprobada en la Asamblea. Si un policía ve que están asaltando a una persona, ¿puede disparar el policía a ese delincuente? Debemos considerar que la fuerza es la acción legítima que el servidor policial, que el uniformado ejerce a través del arma en dotación para bloquear, minimizar o evitar que la víctima sea el objetivo del quien está actuando al margen de la ley y también para garantizar su integridad física de acuerdo a las circunstancias que se den para que él pueda actuar, pero como dijo, el uso racional. Pero las situaciones que vive el policía en el momento en que se suscitan estas situaciones, pues son muy diferentes. No sabemos qué es lo que va a pasar, cómo van a actuar los delincuentes o los que actúan al margen de la ley, en qué circunstancias van a ser. Todo es sorpresa. Es por eso que si bien la ley nos puede apoyar, las situaciones vendrán a futuro por los abogados que defiendan al infractor, por la situación que la función judicial no apoye y la fiscalía no apoye esta gestión que realizan los uniformados, porque debemos considerar de que el Estado se compone del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la Fiscalía,
y son parte del Estado, son empleados del Estado. Ellos son nombrados y ellos tienen que ejercer su función, su actividad en beneficio del Estado, más no en beneficio de quienes infringen la ley. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces tienen que considerar y tienen que pensar de que superando todas las falencias que sea, y cuando la acción sea legítima, transparente, es que por eso tenemos los medios logísticos, tenemos la tecnología para que esto se vea oportunamente y se sepa qué es lo que pasó, para que todos en conjunto analicen y vean si es que la actuación fue legítima o no, y de esa forma apoyar definitivamente la acción del uniformado para contrarrestar la criminalidad. Se vuelve recurrente, es tradicional que los organismos de derechos humanos siempre defiendan a los delincuentes y no a las víctimas. A pesar de la ley, podría haber el peligro de que vuelva a ocurrir esto, de que van en contra de los policías que defienden a los ciudadanos, a pesar de la presencia de esta ley que se va a publicar en el registro oficial. Esta polémica va a existir de los derechos humanos porque a eso inclinan y nosotros sabemos, los ecuatorianos sabemos de que los derechos humanos no actúan equitativamente. Fíjese lo que sucedió en octubre en el país, la gran convulsión que hubo. ¿Y quiénes fueron los sancionados? ¿Quiénes fueron los que actuaron mal? La fuerza pública, dice la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y eso no puede ser. Mire, 200 y pico más de asambleístas de diferentes partidos políticos les dieron un indulto, y los policías que actuaron todavía siguen enjuiciados. Solo llevaron el agua a su molino, no les importó el resto, y los policías fueron hasta secuestrados, y sin embargo la Comisión Internacional de los Derechos Humanos sancionó a la fuerza pública diciendo que ellos son los causantes de este problema. Y los ecuatorianos vimos todo lo que sucedió, fuimos espectadores de lo que pasó, y la fuerza pública actuó porque la violencia se vino, porque la violencia se escapó de las manos, y hicieron las acciones que jamás habíamos visto en el país. Y sin embargo, como siempre, la fuerza pública será la que lleve y la que pierda y la que sea cuestionada por estas acciones. ¿Cuál es su opinión sobre la postura de Pachacutic y miembros de UNES, que dicen que van a pedir que haya una reforma en cuanto entre en vigencia esta ley? Ellos llevan, como dije hace un momento, el agua a su molino, solo lo que les interesa. Como saben que continuamente están violando la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, que quieren hacer lo que a ellos se les viene en gana, entonces no quieren tener obstáculos. ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no generan acciones en contra del Código Orgánico Integral Penal cuando hay medidas sustitutivas que están generando acciones a favor de quienes infringen la ley y más no de las personas que actúan para que esta ley pueda ser ejercida con derecho? Entonces, estas cosas son las que no están bien. Solamente ven lo que a ellos les interesa, lo que para ellos es lo mejor, y no tener obstáculos para violentar la paz y la tranquilidad ciudadana cuando les da la gana y cuando quieren intervenir o cuando quieren protestar por algo que no les gusta. General, muchas gracias por haber estado en nuestro espacio de opinión. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario.
Tenemos como invitado al ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, un sector productivo muy importante del país que aporta al Producto Interno Bruto. Y precisamente en esta primera pregunta le quiero pedir que nos diga cuáles son las cifras al momento de la actividad pesquera. Bueno, primero muchas gracias una vez más por la invitación, Fernando. Mire, el desempeño del sector pesquero este año, en el mes de abril, que hemos podido comparar con el mes de abril del año pasado, tenemos un crecimiento del 19,5% de nuestras exportaciones. Recordemos que el año pasado vendimos, nuestras exportaciones fueron en el orden de 1.894 millones de dólares más o menos. Este año, como le digo, vamos creciendo 19,5%. Interesante que en ese crecimiento hay un portafolio de productos nuevos que antes no se exportaban y que ahora los estamos pudiendo colocar en mercados que igualmente no íbamos, como por ejemplo en el África, Costa de Marfil y otros países del África, que son los pelágicos pequeños congelados. Eso es muy importante. El atún se mantiene, así que las cifras van bien. Si estamos teniendo un impacto fuerte desde el punto de vista del clima, con el fenómeno de la Niña, eso ha bajado las capturas, está afectando las capturas. Estamos teniendo problemas como los tiene muchos otros sectores con el problema de la logística mundial, por el problema de los fletes. Y el encarecimiento de los fletes. Sí, y los costos de producción. Fíjese usted, Ucrania era el gran productor de aceite de girasol. Ucrania está en este momento en un problema de una guerra y no está proveyendo al mercado. Entonces ahí el costo del aceite se ha más que duplicado. Las hojalatas, el costo de los insumos, de los materiales para producir. Entonces, eso está causando un problema serio porque el atún, al ser un producto de consumo popular, no es fácil poderle trasladar todo este incremento de costos al consumidor, porque hay un tema de elasticidad que si usted sube el precio del consumo del producto final, el consumidor migra a otra proteína que puede ser el pollo o la carne de cerdo. Entonces hay que manejarse con mucho cuidado. A pesar de que a nivel mundial se ha dicho y los indicadores son absolutamente negativos, nefastos por inflación, por altos costos, como usted bien lo afirma, a propósito de la guerra. Y antes veníamos ya con el problema logístico, incluso por el mismo tema de COVID y demás. Pero usted ha dicho, es un alimento de bajo costo y no se puede trasladar al consumidor final esos incrementos. Sí. ¿Hasta cuándo van a poder sostener aquello si es que se prolonga, por ejemplo, la guerra? Bueno, yo alguna vez cuando estábamos en medio de la pandemia me decían, bueno, ¿y ustedes hasta cuándo aguantan? Porque acuérdense que en esa época había una crisis de liquidez de las empresas. Entonces yo decía en aquella época, las empresas del sector pesquero son industrias muy bien consolidadas, muy bien capitalizadas, sus activos ya están en algunos casos amortizados, entonces se puede manejar el tema. El tema es un tema de liquidez y de costo. Se puede pasar un tiempo posiblemente en donde no haya margen, pero no puede ser esto por sécula seculorum, porque si no, sí comienza a haber un problema ya de destrucción de valor. Esperemos que este tema funcione y mejore pronto y podamos volver, digamos, a la dinámica de que permita inclusive espacios para crecer. Hoy por hoy es muy difícil. Se dice que la proteína que sale del mar puede alimentar a 1.000 millones de personas en el mundo y por supuesto está el atún, entre otros productos que salen del mar. Lo importante que es más aún en momentos de dificultades, precisamente por lo que estamos hablando. Se dice que puede haber hambre si es que se prolonga esta guerra en Ucrania. A ver, Ucrania es un gran productor también de urea y de potasio, que es con que se fertilizan las tierras agrícolas. Ya se prevé que por la falta de esos insumos puede haber una crisis alimentaria. Ya se está hablando de eso. Y los productos del mar son los que están llamados a ocupar ese espacio, a mantener a la gente, a mantener esa soberanía alimentaria que es tan importante. En el tema en los productos, en el caso de los productos del mar, el mercado crece. Pero ¿qué quieren los mercados en el mundo? Quieren saber, obviamente, calidad y precio, pero quieren saber que provienen de fuentes sostenibles. En eso, en el Ecuador, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente, ¿no verdad?, para poder entregarle a los mercados del mundo un producto sustentable, con buenas prácticas. Entonces, ese es el reto. Eso demanda mucho esfuerzo, costos, pero estamos a punto de lograr este año, si Dios quiere, y será una gran noticia
para el Ecuador. Estamos a punto de lograr la certificación MSC para el atún aleta amarilla y para el barrilete del Ecuador. Y eso será pues Eso abre mercados a nivel internacional. Eso abre y consolida mercados nos diferencia, por ejemplo, de competidores nuestros en el Asia, que teniendo mejores estructuras de costos mucho más eficientes que las nuestras, porque Ecuador es un país muy caro para producir, pero esto nos diferenciaría porque es un atún que está certificado, que proviene de una fuente sostenible. Entonces eso va a ser una gran noticia. Yo decía hace poco en un evento que tuvimos en Manta, que asistimos a la inauguración de una planta que está reciclando la basura marina, las redes estas que quedan a deriva en el mar y todo. Nosotros en el sector pesquero lo que hacemos es trabajar, no pedimos que nos regalen nada y siempre le estamos dando buenas noticias al país. Fíjese usted, propuesta nuestra que se llegó a concretar, la nueva reserva Hermandad en Galápagos. Eso fue una gran noticia. La noticia que pronto estaremos certificados. Tuvimos hace un mes y medio la visita de la misión de auditoría de la Dirección General del Mar por el tema de la tarjeta amarilla. Pasamos muy bien. Es posible que a fin de año, que hay una nueva misión, es posible que podamos tener ya la tarjeta amarilla levantada. Es otra gran noticia. Logramos como Ecuador introducimos un concepto de medidas de ordenamiento que fue apoyado por Estados Unidos, Japón, Canadá y otros países, y hoy tenemos unas medidas de ordenamiento trianuales que están permitiendo que la gente pueda trabajar tranquila y de forma sostenible. De manera que ese es el trabajo nuestro de todos los días. Es importante. Es obvio que en paralelo al incrementar la producción, las exportaciones, también se incrementan las fuentes de trabajo. Sin duda. Eso es esencial en el país. Sin duda. El sector, hoy día mañana en una entrevista en una radio me preguntaban justamente eso. El sector más o menos le da, el sector completo, ¿no? Estamos hablando del sector atunero, industrial, el de la pesca menor, de los pelágicos pequeños, los artesanales, todo. Son más de 200.000 plazas de trabajo directas. Pero aquí hay un detalle importante, el sector pesquero es un sector que tiene un encadenamiento productivo muy grande. Siempre hemos escuchado, Fernando, que Ecuador tiene que dejar de ser un productor de bienes primarios para para agregar valor, para exportar con valor agregado. Pues en la pesca el 67% de los productos que se producen son con valor agregado. Entonces, para atrás, si usted mira para atrás, tiene barcos, marineros, carpinteros, gafiteros, mecánicos, técnicos en eléctrica, técnicos en electrónica, vendedores de pintura, vendedores de repuestos, cartones, hojalata, en fin, es enorme el encadenamiento y eso le da trabajo a mucha gente. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio con México, especialmente estas dificultades que se presentan con los productos, estos importantes ganadores del Ecuador, como el atún, el camarón, el cacao. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. El interés que tiene el Ecuador, legítimo por cierto, de ingresar a la Alianza del Pacífico, tiene que cruzar una fase, que es tener un tratado de libre comercio con todos los países que forman parte de la Alianza del Pacífico. Nos hace falta uno con México y parece que hay dificultades, trabas. Los mexicanos no quieren tratar este capítulo de productos importantes como el camarón, el banano, el cacao y también la pesca. ¿Cuál es la situación real actual? A ver,
Primero, es importante que diga que nosotros consideramos muy importante que esa política que el Ecuador está tratando de llevar adelante de tener más y mejores acuerdos comerciales, porque Ecuador, siendo un país pequeño, su producción exportable tiene que vendérsela al mundo y para eso es mejor mediante si tiene un acuerdo, ¿verdad? O sea que desde ese punto de vista estamos totalmente de acuerdo en eso. No se puede pensar en el mercado ecuatoriano, no, pues, porque tan somos reducido 17 y con millones de personas. poco poder de adquisición. Así es. Entonces, en el caso, como usted ha dicho, es importante que Ecuador, para entrar a una fase de negociación Asia-Pacífico, deba tener un acuerdo con México, que es el último que le falta, digamos, para que... Sí, porque tenemos con Chile, tenemos con México, perdón, con Perú, con Colombia, sí. Entonces, pero ahí viene el punto. Nosotros la semana pasada le hicimos llegar una carta al presidente pidiéndonos que nos excluya de la negociación. ¿Por qué? Porque resulta que los señores mexicanos quieren en la negociación dos temas que nosotros consideramos que no son adecuados. Uno, quieren que las exportaciones que se hagan de aquí hacia México vayan con unas normas de origen cerradas. ¿Qué significa eso? Que solamente se pueda exportar una conserva de atún o de pelágico que sea pescada por barcos ecuatorianos. No como hoy existe con un acuerdo que está vigente de menor jerarquía, que es el Acuerdo Parcial 29, donde se puede enviar con normas de origen flexibles. Esto significa que ustedes pueden comprar pesca de otros países, procesar y enviar ese pescado. Entonces eso sería un retroceso, ¿verdad? Entonces, eso no quieren los mexicanos. Los mexicanos no quieren. Entonces, eso es uno. Y lo segundo, que es lo más importante, estaban queriendo los mexicanos, o quieren los mexicanos, introducir un anexo donde nosotros debamos revelar una serie de información relacionada a la forma como nosotros pescamos. Información muy sensible para nosotros que no la podemos compartir de esa manera. Y además, esa información, como nosotros estamos controlados, la pesquería del atún está controlada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, esa información ya está al nivel de la CIAT, donde México también es parte, igual que Ecuador, igual que otros 23 países. Entonces no vemos la razón de pedirnos esa información a nosotros, que la consideramos sensible. El día de ayer hemos tenido una reunión con el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, donde ya pues le hicimos saber cuál era nuestra preocupación, y él nos ha dicho que ha hablado con la gente de la mesa, digamos, con su par de México, y ellos están dispuestos a flexibilizar ese par de cosas. Entonces, no queremos, porque así aparentemente iba la dirección de las cosas, querían coger al atún como rehén para que si le aceptaban esto, entonces le podían dar algo en banano y camarón. Entonces, ustedes están aportando para que se destrabe aquello, dejando de lado el tema de la pesca, para que pueda proseguir el ámbito del camarón, del banano. Es correcto. Ahora imagínese usted, ¿no? Ecuador tiene un portafolio de 6 productos que son los que exporta en cantidad importante y en el mundo entero, que son banano, camarón, cacao, café, flores y pesca. De esos 6, 3 están de alguna forma siendo objetados por México. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el objeto de ir a un acuerdo con México si nuestros productos principales no nos los dejan entrar? Ahora dice, claro, esto no nos permite la negociación Asia-Pacífico, pero nosotros desde el punto de vista de la pesca hemos estado analizando el escenario que se vendría, y nosotros no vemos ningún tipo de beneficio para la pesca del Ecuador, porque el Asia, Fernando, Indonesia, Corea, Japón, Filipinas, China, son pesqueramente hablando más fuertes que nosotros, con estructuras de costos mucho más eficientes que nosotros. Va a ser muy difícil. Mano de obra más barata y demás. Mano de obra, financiamiento, una serie de cosas. Entonces va a ser muy difícil que nosotros logremos poner un producto allá. Entonces, ese es desde el punto de vista nuestro. Seguramente a otros países, otros productos les va a interesar. Pero esa es la visión, y se la hemos dicho con absoluta claridad al ministro, y el ministro ha entendido, ha recogido nuestra preocupación y están tratando de solventar el problema. Todos los años tenemos el problema de la presencia de esta flota china en la zona exclusiva.
cerca, más bien dicho, porque están en aguas internacionales y hay preocupaciones de que entren a la zona exclusiva. Esto, según las autoridades, no ha acontecido. He visto algunas entrevistas al respecto. Pero, ¿qué peligros existe? ¿Cuáles son los temores? El año pasado el presidente dijo que había hablado con el mandatario de China y que ya no iban a venir los barcos. ¿Tiene algo que ver con decisiones de un gobernante? No. Esa flota china viene en busca de una especie que es el calamar gigante, que es una especie que su hábitat son las aguas frías. El año pasado no los vimos por aquí, estuvieron a más de 400 millas de la zona económica exclusiva, porque la corriente del Humboldt fue desplazada hacia el oeste por unas ondas cálidas de Kelvin. Entonces ese animal se quedó allá afuera y los barcos obviamente fueron hacia allá. Allá donde estaba el animal. Este año, que estamos nuevamente bajo el impacto y la presencia del fenómeno de la Niña, que de acuerdo a las agencias, todas las agencias que controlan el clima dicen que va a durar hasta octubre, el agua está más cerca, el agua fría está mucho más cerca, por eso los barcos han venido más cerca, están a 70 millas. Están siendo monitoreados de manera satelital, hoy día la tecnología lo permite 24/7 estarlos monitoreando y seguramente la Marina dispondrá alguna dotación para controlar físicamente la zona. Ahora, lo dijimos en su momento y lo volvemos a decir porque sigue estando actual. Una flota, en aquella época eran más de 300 barcos, ahora se habla de que son 160. Una flota pescando con esa intensidad en un mismo lugar definitivamente causa un impacto en la ecología, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos dicho, y está bien, son aguas internacionales, pueden pescar. Primero, esos barcos deben estar registrados en una OROP, en un organismo regional de ordenamiento pesquero, y esos barcos aparentemente están en la OROP del Pacífico Sur. Desde ese punto están cumpliendo esa parte. Pero no hay una medida de ordenamiento. ¿Cuál es la medida que nosotros hemos propuesto y que vamos a seguir insistiendo? La prohibición de transbordo en alta mar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el barco viene, faena, llena sus bodegas, en lugar de transbordar a un buque madre y seguir pescando, que coja y que retorne a su puerto de donde salió. Eso y observadores a bordo. Eso es lo que vamos a seguir insistiendo. Ya se lo planteó en una reunión anterior. Los representantes de China no aceptaron, pero hay que seguir insistiendo en eso. Muy bien. En todo caso, no han entrado a las aguas ecuatorianas. No. La zona exclusiva. Y recordemos que esa fue la razón por la cual comenzó un grupo de personas a hablar de que había que incrementar el área de la reserva. Hoy día ya vemos que por propuesta de nosotros se creó una nueva reserva que se llama Hermandad, arriba al norte, al noreste de Galápagos. Estos barcos chinos están al sur-oeste, o sea, nunca van a ir al norte. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio haciendo un análisis sobre temas también positivos como es producir recursos para el Ecuador, generar trabajo. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Nos encontraremos en el espacio Fernando Aguayo América.